Hacer videojuegos es muy difícil, no dejen que lo engañen. Para hacer un videojuego decente se necesita dominar conocimiento de programación, de diseño, de música. Se necesita de tiempo, de dinero. Sinceramente son cosas que ni ustedes ni yo tenemos. Títulos como Stardew Valley, Duke Generation Tale o Hollow Knight nos dicen que es posible que pocas personas, e incluso una sola persona, puedan realizar videojuegos increíbles y de alguna manera buscan inspirar a todo aquel que entre este mundo. Pero no podemos ser ilusos. Es literalmente un milagro lograr repetir una hazaña como la que esas personas hicieron. No estoy hablando por hablar. Incluso aunque domine esta rama del conocimiento, el mercado está saturado. Todos los días salen miles y miles de juegos. ¿Realmente creen que un juego que hicieron desde la casa, junto a un par de amigos, puede ser una competencia para los juegos de las grandes empresas? ¿Por qué alguien jugaría el juego que hicimos? ¿Porque lo hicimos con cariño? No, amigos. La vida es dura. Es más, cada vez que encontramos o navegando por internet videojuegos que nadie conoce o que tienen una reseña o dos en Steam, que estos juegos son los que corrieron con suerte. La mayoría de los juegos que se hacen se pierden de tal manera que es imposible seguir encontrarlos. Y eso que estoy contando los juegos que salen. Si nos ponemos a contar los juegos que se quedan a mitad de desarrollo, no terminaríamos nunca. Y lo más triste del caso es que no es por la calidad. Muchos de estos juegos tienen una pinta buenísima, pero que simplemente no tuvieron suerte. Así es sencillo, no tuvieron suerte. Hablando de suerte, la industria de los videojuegos es muy volátil. Hacer videojuegos hoy día es un riesgo muy grande. Incluso a grandes compañías con experiencia y grandes artistas e ingenieros a su espalda, a cada rato vemos cómo tienen un grande fracaso y cómo quiebran debido a esto. Es decir, que podemos estar dedicándole años de nuestras vidas a una cosa y nunca vamos a tener la certeza de que al final podamos lograr algo con esto. Y no estoy ni siquiera hablando de dinero. Estoy diciendo que es posible que ni siquiera sea mínimamente reconocido el esfuerzo invertido en hacer este juego. Además, ¿qué juego vamos a hacer? Si ya todo está inventado. ¿Qué cosa nueva vamos a hacer? ¿Un Flappy Bird? ¿Un Battle Royale? ¿Un Dark Souls mundo abierto con mecánica de roleplay? Año tras año los títulos son menos innovadores y más repetitivos. Pueden tener grandes gráficos, puedes tener mundos inmensos, tener algoritmos complejos que generen todo aleatoriamente, pero al final del día estamos haciendo más de lo mismo. O díganme, cállenme, ¿tienen alguna idea revolucionaria que quieran compartir? No, amigos, no. Programen páginas web que da más dinero si les gusta la programación. Hagan carteles para eventos si les gusta el diseño. Hacer videojuegos es un fiasco. Deberían dedicarse a algo más sencillo. No me gusta ser yo el portador de malas noticias, por alguien tiene que decirlo si nadie se los dice. Hacer videojuegos es una locura. ¿Todavía estás aquí? Qué bueno, me gusta la gente que no se rinde tan fácil. Todo lo que dije arriba es verdad. Hacer videojuegos es una completa locura y es muy difícil. Pero también puedo decirles que nunca antes, en toda la historia de la humanidad, había sido tan fácil hacer videojuegos como los de hoy día. Para empezar, los videojuegos ahora son populares. Puedes ir por la calle y hablar de videojuegos con cualquiera y casi nadie te mira con bichos raros. Los videojuegos ahora son noticias, son deportes, están en la música, en las películas, en las series, en los libros. Ya nadie es ajeno a los videojuegos. Son parte de la cultura popular y son una de las industrias que más dinero genera a nivel mundial. Pero no se queda ahí. Esto de los videojuegos hoy día, aparte de ser populares, ha llegado a un punto que se ha democratizado el desarrollo de videojuegos. Que las herramientas que antes estaban en manos de las terribles corporaciones ahora pueden ser utilizadas por cualquiera de nosotros, incluso de manera gratis. Unreal, Go, Unity, GameMaker, RPG Maker, CryEngine, Scratch, Pico 8, Facel, Rempi, Mugen, Wilbur. Hay tantos motores gráficos con características tan variadas que prácticamente puedes encontrar uno hecho a tu medida. Y tampoco se quedan los programas. Cada día que pasa, te puedo ver cómo experimenta un crecimiento la comunidad de desarrolladores de videojuegos. Hay tutoriales, foros, en español, en inglés, canales de YouTube dedicados exclusivamente a esto, al desarrollo de videojuegos. Están en las escuelas. ¿Quién iba a pensar hace unos años que podías estudiar una maestría, un doctorado en desarrollo de videojuegos? Amigos, en resumen, hacer videojuegos es difícil, muy difícil, eso es un hecho. Quizás incluso por eso sea tan divertido hacer videojuegos. No dejen que nadie les diga a dónde parar. Sigan programando, sigan dibujando, sigan creando y sigan creyendo en las cosas que parecen imposibles y quizás lo sean. Pero nunca, incluso en momentos más oscuros,
dejen de buscar la luz. Chao, chao.